mirar a Cristo, nos concede estudiar de Él, nos concede no solamente, como también dicen en Filipenses, creer, sino también padecer, nos concede parecernos cada día más a Él, caminar en santidad, nos concede negarnos al pecado, a las tentaciones que pueden presentarse cada día. Está eso dado a la iglesia, y gracias a Dios por todo, gracias a Dios como ha obrado a favor de sus santos, para que hoy, en vistas a encontrarnos con Él, podamos andar en esa santidad y caminar como Él anduvo. Sin lugar a dudas, en ese caminar nos vamos a encontrar con torpezas, debilidades, con aún la lucha ardiente contra el propio pecado, hermanos, aún la lucha misma que cada día o cada tanto, cuando hemos vencido en la gracia del Señor X pecado, caminamos 2, 3 pasos más y nos encontramos que hay otra cosa más con lo cual hay que hacer morir. Y si el Señor en su gracia nos ayuda, seguimos avanzando y encontramos aún más todavía. Entonces, el verdadero descanso y el eterno descanso va a ser cuando estemos ya sin ese peso de pecado en Cristo, en el Señor, por la eternidad. Y no quiere decir que ahora no lo disfrutamos, pero entendemos también, y creo que todos coincidimos en eso, de que muchas veces, por el hecho de participar en ese pecado, cuando el pecado nos sorprende, aquello que tendría que ser un deleite y disfrutar de nosotros mismos del Señor, no lo hacemos por el pecado mismo, por cómo enferma el corazón, cómo enferma el alma, por cómo nos afecta. Y gracias a Dios que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Gracias a Dios por esa esperanza eterna. Gracias a Dios por su Hijo, que es la propiciación de nuestros pecados. Así que, habiendo considerado eso un poco, pensando desde el capítulo 10, la última vez habíamos comenzado en el capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el final, o sea, hasta el 14. Y no hemos llegado hasta allí, hasta la mitad, no hemos llegado allí, no hemos llegado hasta el final, sino que casi quedamos a mitad del camino. Y a partir de que van corriendo los versículos, mientras van adelantándose un poco más, vamos viendo un poco más, vamos conociendo o mirando, en este caso puntualmente, la triste, la pobre condición de este hombre. Estoy hablando de Amán mismo, ¿sí? Estoy hablando de este varón que lo vamos, a medida que van pasando los versículos, como les decía recién, encontramos en él. Y como les decía, ya hemos visto, ya es como que en los capítulos anteriores se mostró la maldad que hay en él, ¿no? Entonces ya se abrió parte de su corazón, se puede, por todo lo que hace, por todo lo que su procedencia, su proceder, perdón. Pero ahora, con estos detalles que nos da acá, empieza a mostrar aún más todavía. Y eso nos da una idea de la maldad, de la suciedad, de la inmundicia, de la mugre que hay en el corazón del hombre. Lo que vemos aquí, todas las cosas que pasan por la cabeza de este hombre, que después las termina hablando, las termina diciendo, las termina ejecutando, es una muestra de lo que nosotros éramos sin Dios y sin esperanza. Pero a la vez también esas características que se ven acá en Amán, muchas veces, o en más de una vez, vamos a decir o vamos a coincidir en que tuvimos o tenemos actitudes como las tiene este muchacho. En más de una oportunidad, o quizás una vez cada tanto, quizás no es una, pero después es otra. Entonces vamos viendo que conocemos un poco más a Amán en lo que está pasando y vemos que tiene muchos parecidos con nosotros. Y hablamos acerca de que esto no habla de que la obra de Cristo no anula, este proceder no anula la obra de Cristo. Nosotros nos pusimos por un momento en la piel de Amán, dijimos así, porque no es que Cristo no fue poderoso o suficiente para cubrir nuestros pecados, pero sin lugar a dudas vemos que aún quedan remanentes de pecado, residuos
en nosotros que cada tanto afloran, salen a luz, y el Señor en su gracia también lo permite para que podamos verlo, arrepentirnos, confesar eso y apartarnos de ese pecado. Entonces, gracias a Dios por su Hijo, gracias a Dios por su misericordia, porque también eso habla de que Él es un Padre de nosotros y no somos huérfanos, ¿sí? No somos bastardos, como diría en Hebreos capítulo 12. Entonces, la característica o la manera de proceder que muestra Amán muchas veces habla de que en varias oportunidades nosotros hemos buscado lo mismo que él está buscando y aún conociendo a Cristo. O aún cuando nosotros decimos que conocemos a Cristo. Vamos a ver si podemos avanzar hasta el final. El Señor nos dé sabiduría, guarda nuestros corazones, lo necesitamos para cada día. Necesitamos para que el Señor sea, como decimos, o como lo dice la Escritura, que sea todo para nosotros. Que no haya ningún bien de este mundo por encima de Cristo. Que podamos hablar y decir esas palabras, como lo dice el salmista en el capítulo 73, perdón, en el capítulo no, olvídense los que leen Salmo eso, en el Salmo 73, como él lo dice, que ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿No? Sino a ti, al Señor. Y fuera de ti nada deseo. Bueno, eso pienso, viendo este pasaje, viendo esto como si nosotros fuéramos Amán por un momento y conociendo al Señor. Que podamos decir con total libertad que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro todo, que no hay mayor bien que Cristo, que no hay mayor bien que nuestro Señor, que no hay mayor bien que sus promesas, que no hay mayor bien que que esos tesoros en los cielos, que no hay mayor bien que Él. Y no en cosas pasajeras que podrían darme cierta reputación, cierta posición momentáneamente en este mundo. El versículo 14 del capítulo 5 dice: le dijo Sera y su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto los ojos de Amán, e hizo hacer la horca. ¿Sí? Vamos a ver si el Señor nos permite continuar con este capítulo y terminar. A modo de título, no lo mencioné anteriormente, pero a modo de título esta es la segunda parte de El justo por los injustos. Y espero que el Señor nos conceda en su gracia disfrutar del Señor así. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, misericordioso, santo, y con toda tu santidad, con todo tu amor, con toda tu justicia, conociendo nuestros corazones, conociendo cómo somos, conociendo que te íbamos a fallar, que no había algo bueno en cada uno de nosotros. A pesar de todo eso, Señor, agradó a ti, Señor, salvarnos por la locura de la predicación. Te agradó, Señor, alcanzarnos. Te agradó, Señor, revelar estas cosas a los pequeñitos y ocultarlas de los sabios y entendidos. Gracias, Señor, porque así lo has querido, Padre. Y esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando se regocijó. Gracias porque por Él hoy podemos hablar de ti y gozarnos. Pero Señor, ayúdanos en tu gracia para que nada de este mundo se interponga o pueda a nuestro corazón parecerle mayor a ti, mayor a tu cruz. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como les compartía, a medida que pasan los versículos, vemos que tenemos mucho en parecido con Amán en algunas actitudes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, hermanos, por favor no me malinterpreten, no estoy anulando la obra de Cristo en el cristiano, no estoy haciendo eso,
pero digo, hay pecados con los que luchamos, hay pecados con los que de a momentos aparecen, de a momentos están, que incluso uno a veces ha pensado que ya, yo vencí ese pecado, yo ya lo di por hecho, ya está, a mí no me afecta, a mí no me pasa nada, o eso a mí no me va a pasar, o eso ya lo tengo dominado, y sin embargo, cuando vemos esta característica o este personaje, vemos que las cosas no son así. Entonces, el que cree estar firme, también dice la Escritura, mire que no caiga. Entonces, vemos que Amán salía contento, y hablamos de eso, que tiene que ver con un buen humor por toda la situación que está viviendo. De hecho, el rey lo engrandeció, lo puso sobre príncipes, y eso es lo que él después va a hacer alarde con sus amigos y su esposa. Él lo pone por arriba de todo el reino. Es una persona muy importante, tiene muchas riquezas, tiene su mujer, tiene sus amigos, tiene hijos, tiene riquezas. Es un hombre muy reconocido, es un hombre que ya tiene otro estatus, es diferente en cuanto a eso a las demás personas, y de hecho él mismo se ve de esa forma. O sea, es como que no hay otro como él en medio del reino de los persas. Y eso es lo que está diciendo, lo que está mostrando con esto, que está como en la manera de proceder. Entonces, vemos que todo eso se sostiene y lo mantiene contento, de buen humor, alegre, hasta que aparece Mardoqueo. ¿Sí? Hasta que aparece Mardoqueo. Y desde ese punto de vista, nosotros nos pusimos del lado de Amán, como si fuéramos nosotros, y pensamos que cada vez que aparece así, de una forma, vamos a hablar mal un poco de Mardoqueo, vamos a decir ahora, vamos a ponerlo a él como malo, cada vez que aparece, no como malo, sino como aquello que nos hace brotar aquello que está en nuestro corazón, que nosotros lo damos por hecho, que estaba vencido, que estaba controlado, dominado. Y no es así. No es tan así. No es tan así. Eso me recuerda un poco también a las palabras de Ezequías, o cuando él oraba al Señor y cuando lloró amargamente, cuando el Señor le dijo, mirá, tenés que ordenar tu casa, porque de cierto morirás. Y él lloró amargamente y le decía al Señor, mirá, Señor, considera todo lo que hice, mi manera de proceder, mi manera de andar, y estoy parafraseando a Ezequías. Y recuerdan todo lo que pasó. El Señor le concede esos 15 años de vida. Y después dice que en el libro dice de que esto dejó solamente para mostrar lo que había en su corazón, para que se pueda dar a conocer lo que está en el corazón. Entonces, no es entonces tanto como nosotros pensamos a veces. Mirá qué bien que vengo caminando en santidad. Mirá qué bien que vengo llevando todas las cosas. Mirá qué bien que vengo estudiando, que puedo llevar un buen tiempo de lectura, un buen tiempo de oración, un buen tiempo de congregar, un buen tiempo de esto, y ya está. Es como que uno viene con ese envión, ¿sí? Con esa fuerza, y de repente se levanta Mardoqueo y nos cae toda la estantería, toda la fachada que teníamos, se nos cae de pedazos, y vemos que solamente era sostenido porque hasta ahora las cosas, entre comillas, iba todo bien. ¿No? Y así pasa, podemos poner ese ejemplo con todo, ¿no? Uno dice que está bien cuando tiene trabajo y tiene su sueldo y puede llegar a fin de mes, y cuando no es así, cuando de repente pasa algo, de repente ese bien que venimos diciendo que está, no está más. Se desaparece, se disipa. ¿Sí? Si uno tiene un rencor en el corazón con alguien, de repente lo empieza empieza a cauterizar la conciencia, como diciendo, bueno, ya va a pasar, no me ocupo de esto, no voy a hacer, ya está, ya en un momento va a cambiar, en un momento, de repente se levanta Mardoqueo, y ese rencor ya pasa a llenarme de ira o enojo, y vuelve lo mismo, y otra vez la misma cadena. Y uno que pensaba que ya estaba todo solucionado, todo tranquilo, y vuelve otra vez lo mismo. Entonces, eso habla de una negligencia en nosotros, de no ocuparnos de las cosas como son y no ver las cosas como el Señor dice que ve en su palabra.
Y en definitiva, si nos pusiéramos un rato en el lado de Amán y viéramos a Mardoqueo, que ni siquiera nos hace reverencia, o no nos trata como tendríamos, o como nosotros esperamos, por lo que está dicho, diríamos, pero este Amán, pero este Mardoqueo, mirá cómo, lo que me hace, no me saluda, no me trata como tiene que ser, no hace lo que yo quiero, la culpa es de él. Entonces, en definitiva, siempre termina siendo la culpa del otro, ¿no? Siempre la culpa es del otro. Y eso nos traslada al huerto, ¿no? Siempre la culpa es, o la culpa es de la mujer, la culpa es de la serpiente, y así nos pasamos la pelota uno a otro y no nos hacemos responsables de las cosas como son. Como cristianos podríamos recibir afrentas de todo tipo, porque eso es lo que se nos ha concedido. No solamente creer, y eso lo dije en el principio, sino también padecer. Y eso no tendría que llevar a victimizarnos, ni a vernos como diciendo, ¿por qué esto a mí? Sino que deberíamos tomarlo con gozo y saber que por cuanto aborrecen al Señor y aborrecen a Cristo, también nos los hacen a nosotros. Pero muchas veces no pasa de esa manera. Muchas veces tomamos las cosas como diciendo, pero ¿por qué es tan injusta la vida conmigo? ¿Por qué de esta forma? Otra vez porque nos estamos mirando a nosotros y no al Señor. Entonces la culpa no es del que ofende. Y no quiero justificar al que pueda causar de tropiezo o aquel que pueda insultarme, golpearme. No. Porque van a venir todas esas cosas. Y el punto es cómo nosotros, qué es lo que brota de nosotros con eso. ¿Qué pasa? Porque, a ver, pienso en el versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y eso es lo que brotó en Amán. Apareció Mardoqueo y se llenó de ira. ¿No? Entonces, inmediatamente para mantener la buena cara, podríamos decir, o para que nadie diga nada malo de él, lo que hace es contenerse y se va y consuela en su hogar con sus riquezas, con sus cosas que tiene, y llama a su familia o a sus amigos y a su esposa para que vengan a escuchar todas las cosas que él posee y cómo el rey lo había engrandecido, ¿no? Más allá de todo lo que pueda, de dónde pueda venir la ofensa, no echemos la culpa a Mardoqueo, no echemos la culpa a otro por las cosas que brotan en nosotros. Si hay enojo, si hay rencor, si hay ira, no deberíamos echar la culpa al otro porque el problema está en nuestro corazón. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Entonces, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de muchas cosas. Desde hombres mirando a mujeres, desde mujeres mirando a hombres. Y no, porque aquel tenía una remera muy ajustada y aquella chica tenía poca ropa y así. Y siempre la culpa es para el otro lado, ¿no? Siempre lo mismo. Entonces no echemos la culpa a Mardoqueo. Todo eso está en nuestro corazón. Y quizás, como les decía hace rato, hemos sido bastante negligentes en tratar, de ser así, aquellas cosas que nosotros pensábamos que teníamos controladas. Y que por no hacer lo que corresponde, como tendría que haber sido desde un principio, por no llamar pecado a lo que el Señor llama pecado, por no confesarlo, olvidándonos o quizás dejando de costado voluntariamente, cuando la Escritura dice, por ejemplo, David en el 51 dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y no hemos sido sinceros con el Señor, no hemos sido sinceros con Él. Y todos los días hemos andado con eso encima. Entonces,
mientras nosotros sigamos caminando y no arreglemos las cosas como tiene que ser, Mardoqueo siempre va a estar en el mismo lugar. ¿Sí? Siempre va a estar ahí y va a seguir brotando eso en nuestro corazón una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y creo que necesitamos que el Señor en su gracia nos ayude cada día para sincerarnos delante de Él y correr arrepentidos y decirle, aún cuando esto que nos pasa hoy, no tenemos un poquito de dolor. Seamos sinceros al Señor. Señor, me pasa esto. Estoy menospreciando a tu Hijo, estoy menospreciando la cruz. Estoy teniendo en poco que Él ha perdonado mis pecados y me ha reconciliado con vos. Llamemos al pecado como tal, hermanos. El Señor, como les decía, ama la verdad en lo íntimo y en las Escrituras se refiere mucho o se habla, por ejemplo, en Romanos de ese amor sin fingimiento. Y incluso en Timoteo se habla de aquella fe no fingida. Pero vuelvo a lo mismo, mientras que siga estando eso en nuestro corazón, no vamos a poder disfrutar del Señor como debe ser. No vamos a disfrutar la vida en Cristo como tiene que ser. Entonces, el Señor en su gracia nos ayude. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo está presto para guiarnos en su voluntad con la santificación, con la purificación, para presentarnos limpios y sin manchas delante de Él. Hay una promesa de Dios que Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Él va a perfeccionar esa obra. Por lo tanto, si pedimos aquello que es acorde a su voluntad, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios nos oye, de que no nos ha abandonado, que no hemos quedado a la deriva y que más allá de que grande sea para nosotros el pecado, porque a veces tendemos a ponerle medidas a los pecados, Cristo cargó con todos nuestros pecados. El Señor es el que cargó nuestra iniquidad. Él es el que nos reconcilió. Él es el que se dio en ofrenda por el pecado en el altar. Por eso, cuando vemos esas características, nosotros, como encontramos en Amán, con este hombre actuando así, Efesios 4:20 dice que nosotros no hemos aprendido, no fuimos enseñados así de Cristo, porque no encontramos esa manera de andar en Él. No encontramos a Él respondiendo con maldición, con amenazas, respondiendo en ira. Si vamos a las Escrituras, y de hecho el otro día, cuando terminó la enseñanza, conversábamos un poco con los hermanos y hablábamos, ¿no? Porque ejemplos tenemos muchísimos en la palabra de cómo, de algo parecido a lo que está sucediendo acá con Amán y Mardoqueo. Y hablábamos acerca por ejemplo, de Caín y Abel, ¿no? Cómo Caín presentó sus ofrendas, él era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas, y cómo presentaron sus ofrendas al tiempo que tenía que serlo. Y el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y eso fue suficiente, dice el versículo, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ya miró mal a Abel, ya lo tuvo entre cejas y cejas, ya no lo miró como tenía que ser, como siempre, y aún primeramente contra el Señor. Entonces, ya esa actitud de su corazón le hizo cambiar por completo su manera de mirarlo, su manera de proceder para con él. Nos acordábamos de Saúl también, ¿se acuerdan cuando
cuando Jacob consigue la bendición de Isaac. Y después viene Esaú y dice, padre, no quedó nada para mí, una bendición. Y después que pasa todo eso, dice que Esaú aborrecía a Jacob. Aborrecía a Jacob porque, y dice, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob, dice. Esas eran las palabras que se corrían o que se enteraban los que estaban en el entorno. Y así llegó a los oídos de Raquel, llegó a los oídos de Rebeca, y ella dijo esto a sus hijos, a Jacob. Mirá, he aquí tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Eso es lo que pasa por nuestro corazón o por el corazón del hombre. Ese proceder, ese enojo. Y eso también nos tiene que hacer pensar en el Señor, porque uno dice, bueno, no he llegado a cometer el acto de golpear o hacerle daño al otro, pero el Señor dice que cuando ya hemos odiado, cuando nos enojamos, es lo mismo que el homicidio, es lo mismo que matar. Los hermanos de José aborrecían a José cuando veían cómo le trataba a su padre, y por envidia, dice allí en Hechos de los Apóstoles, ese es el relato de Esteban, por envidia lo vendieron. Por envidia primero lo echan en la fosa y después lo terminan vendiendo. Y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. De ninguna manera nosotros hemos aprendido así a Cristo, con una respuesta, con un carácter parecido al de aquellas personas que hemos mencionado en estos versículos. Al contrario, lo vemos de otra manera de vivir, de una manera justa, de una manera amorosa. No de amorosa que apaña y no dice nada, ¿no? Una manera amorosa que se ocupa como tiene que ser. Pero sí que tendría que haber respondido en ira a nuestro Señor por cada una de las cosas que nosotros le hemos hecho, o por cada una de las cosas que nosotros se nos pasaban en la mente. Y digo esto como parte de los hombres y de aquellos que estuvieron alrededor de él. El Señor tenía suficientes motivos para terminarnos, para terminar con nosotros. De hecho, el domingo por la tarde, ustedes se van a acordar cuando compartieron la lectura de Salmos, y después, cuando se habló acerca de ellos, se decía a Jesús que conocía los corazones, los pensamientos que habían ellos, citando Juan 2, y que no tenía necesidad que nadie le dijese qué había, porque él conocía el corazón del hombre. Él los conocía a todos. Y miren, Jesús, mis hermanos, nuestro Señor, suficiente motivo tiene o tenía para airarse, para reaccionar en ira, en enojo, enardecerse y terminar con cada uno de nosotros, leyendo nuestros pensamientos, sabiendo lo que pasa por nosotros, ¿cómo le íbamos a responder? Y sin embargo, Él no hizo eso. Sin embargo, Él no respondió así. Sin embargo, nosotros, que nos manejamos muchas veces por suposiciones, o porque creemos que aquella persona, o por presunciones, ¿sí? O por sospechas, nos encendemos en ira fácilmente. Y Cristo, conociendo los pensamientos, no lo hizo así. Si nosotros, y sin embargo, a veces, bueno, no me saludó la hermana, no me saludó el hermano, no me dijeron nada, bueno, aquel no me dijo ni, debe estar hoy, debe estar enojado, algo le hice, o por qué me miró así, y ya inmediatamente, ¿no? Humo nos sale por las narices. El punto es hasta que no nos ocupemos de matar a nuestro pecado, o aquello con lo cual venimos tropezando y nos impide disfrutar, y que no sea algo ficticio, sino que sea un gozo constante, hasta que nosotros no matemos
eso va a seguir siempre lo mismo. Va a seguir siempre lo mismo. Lo de Amán, el estado de Amán es un cuadro del hombre, y eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto. Es el hombre sin salvación de Dios, alimentándose por estos logros que él empieza a mostrar a sus amigos, a su esposa, y él les empieza a enseñar todo lo que el rey le hizo. Amán, mis hermanos, se alimenta de eso. Esa es su comida, esa es su bebida, eso es su sustento. De eso depende. Su vida es eso. Gloriarse en todas esas cosas, gloriarse en sus hijos, gloriarse en su labor, en su estado, en lo que el rey le dio. Y sin eso, nada es. ¿Sí? Esa es su motivación para vivir cada día. Eso es su tesoro. Y para él no existe mayor bien que esto. No existe mayor bien que esto. Ahora, volviendo a lo anterior, o volviendo a mirarnos a nosotros, Cristo nos rescató de eso. Cristo nos rescató de una vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Él nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras ofensas y nos libró de la esclavitud del pecado. Abrió nuestros ojos para mirar la realidad de todas las cosas. No para que nuestro corazón se enamore de este mundo. No para que nuestro corazón se vaya en pos de estas cosas. Pero engañoso es el corazón del hombre. Y cuando nos sacamos la mirada de Cristo, cuando sacamos la mirada de Él, nuestro corazón inmediatamente hace lo que sabe hacer. Inclinarse a lo suyo. A buscar estas cosas. A buscar todo esto. Entonces, encontramos así creyentes o personas que dicen ser creyentes, tapados de cosas, tapados de todos logros, comportándose con Amán, lleno de premios, acontecimientos, logros, hijos, trabajo, cambiantes con doble ánimo. Si algo le sale mal, inmediatamente se terminó todo. Egoístas, asesinos por lo que les decía recién, con el hecho de odiar. Buscando personas que las adulen constantemente. Buscando personas que le digan qué bueno que sos haciendo esto. Buscando personas, buscando el aplauso del mundo. Como diría el himno de Prefiero a Cristo, ¿no? Buscando todas esas cosas, alimentándose de todo esto. Y eso es un amor a uno mismo. Eso es un amor a uno mismo. Amar a nosotros más que a Cristo. De ser así, si esa es nuestra procedencia, si esa es nuestro proceder. Ya dije varias veces procedencia, ¿no? Perdón, hermanos, nuestro proceder. Y de hecho Pablo, en el libro, en la carta a Timoteo, le escribe a Timoteo mismo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Sí? Y se van a apartar, la característica que estas personas van a buscar, como el mismo Amán,
personas que les hablen cosas bonitas, no que les digan la verdad. Cosas que quieren escuchar, cosas que quieren oír, que les endulcen el oído. Por eso también dice Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, a veces decimos, ¿no? Están los que les gustan escuchar estas cosas y por lo tanto van a buscar a aquellos que hablan todas estas cosas. Entonces se juntan, se unen, ¿sí? Está el que murmura y está el que le da el oído al que murmura. Está el que le gusta la mentira y está el que habla mentiras. Entonces se juntan. Siempre están así. Dice en el libro de Isaías, capítulo 30, dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No, saquemos a Dios. Saquemos a Dios. No, su palabra no. Que nos digan cosas bonitas, que nos digan aquello que me alimenta, aquello que es mi consuelo, aquello que sacia mi vida materialmente hablando. No que me hace bien al alma, no que me enseña el camino de santidad, no que me lleva a ser más como Cristo, no que me lleva a conocerlo más a Él, no que me lleva a negarme a mí mismo. No, eso no quiero escuchar. Eso no quiero escuchar. Morir a mí mismo, tomar mi cruz, no quiero escuchar eso. Para nada. Para nada. Sin embargo, el cristiano no aprendió así a Cristo. El cristiano no aprendió eso de Cristo. El cristiano no aprendió eso de su Señor. Sin embargo, nos encontramos con personas caprichosas, cegadas, endurecidas por el pecado, personas cultas, bien vistas solo por su apariencia. Solo por la apariencia. Hasta que de repente sale a luz lo que son en sí, o lo que es en sí. Y tres casos voy a citar, pero solamente hay uno que voy a mencionar puntualmente, una parte del versículo, pero le voy a citar tres casos para que veamos de esto y hay más, ustedes van a recordar más. Pero, por ejemplo, siempre, ¿no? Y lo hemos visto esto cuando estábamos estudiando el libro de Génesis, cuando recuerdan la hija de Jacob, Dina, que fue abusada por Siquem, hijo de Amor, ¿no? Y es un príncipe del pueblo, eso lo hemos hablado con los hermanos mientras estudiábamos. Un hombre reconocido de la ciudad, que uno lo ve o lo podría ver y decir, bueno, es un hombre o es un joven de bien, es un joven que va a ser un ejemplo y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad hizo lo que no tenía que hacer. Podríamos pensar también en Amnón y Tamar, hermanos en sangre. Un muchacho que se enfermó en su corazón por la obsesión con su propia hermana. Hijos de rey, príncipes, personas de renombre conocidos en la ciudad, con riquezas, con todas las cosas que no les podía faltar nada. Y permítanme decirlo así, hermanos,
pero cantidades de mujeres que podría haberle pedido a su padre para que pudiera casarse con alguna de ellas. ¿No? Quiero a mi hermana. Alguien más. Acab. Y la viña de Nabot. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Acab? Y Nabot cuando vino, le dijo, bueno, dame esa viña. Y él le dijo, no, esto tiene un sentimiento, eran de mis padres y lo quiero reservar. Y se fue triste. Y me hace pensar un hombre encaprichado porque quería eso, ¿no? Dice, vino a él, esto es Primera de Reyes 21, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría la otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña y yo quiero esa viña. Y es como si fuese un chico caprichoso que se pone a llorar y hace pucheros y que quiere eso. Y que si no está, si no son las cosas como quiere, está todo mal. Y anda con el semblante cruzado todo el día. Y no es un disfrute. Y tanto Amnón como Amán, fíjense que están rodeados de personas, buenos consejeros, entre comillas, que les van a decir lo que ellos quieren escuchar. ¿No? Jezabel dijo, bueno, ¿vos querés esa viña? Ahora vengo. Ahora vengo. Y a veces nos comportamos así, o a veces encontramos casos así, de personas caprichosas, cristianos, entre comillas, caprichosos, con un Cristo a su medida que les dé todo lo que quiere, cargados de afanes, todo tipo de cosas, que se glorían de todo lo que tienen. Y eso es lo que está acá. Eso es lo que estamos viendo acá con este hombre, con Amán. Dice Eclesiastés, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que la disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces, puede tenerlo todo, pero no le da la facultad de disfrutarlo. Y Amán, teniendo todo, dijo, pero cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, esto no me sirve de nada, no me satisface, no me alcanza, no me basta, no es suficiente, no es suficiente. Quiero verlo doblegarse, quiero ver así. Y si nosotros actuamos de esa misma manera, ya hemos errado, estamos lejos del andar de Cristo. Estamos lejos de lo que el Señor, de su manera de proceder, de su manera de andar, e incluso lejos de la iglesia de Cristo. Eso es, esto que está pasando acá es idolatría. Y pienso en Colosenses cuando Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice, y todo esto es idolatría. Todo esto es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. No, yo no soy idólatra, yo solamente quiero eso, yo quiero eso. Bueno, Samuel presenta, ¿no? Y él le dice a Saúl que la rebelión es como si fueses, o como si sos un adivino o dado a la adivinación, sos como un rebelde. Esto es rebelión delante de Dios.
Y después dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces todo eso está aquí, en esto, mis hermanos. Es idolatría, es amarse a uno mismo. Si esto nos pasa como cristianos, si esto llega a estar en nosotros, este proceder, es como decir que no hay, es como que esto es mayor al amor de Cristo. Todos los bienes terrenales, todos los logros que puedo tener, mis hijos, mi trabajo, las metas, los diplomas, mis estudios, los reconocimientos, los aplausos, que mis amigos hablen bien de mí, que mi esposa hable bien de mí, que me escuchen todo lo que quiero, que yo soy el centro de todo. Si eso pasa por nosotros, es como, viene a ser como que esto es mayor que Cristo, es mayor que su cruz, es mayor a Él. Hay un amor mayor a Él, hay algo que es mayor que Él mismo, estamos diciendo. No, yo sé que Cristo me ama, yo sé que Dios me ama, pero esto es más que Él. Es decirle a Dios, Señor, tu hijo no me satisface. Tu hijo no me es suficiente, o su sacrificio no me es suficiente. Y recuerdan recién, ¿no? Y voy a hacer un poco ahora un cambio de las cosas. Veamos todo lo que tiene Amán por un momento como las bendiciones. Veamos por un momento, y ahora me van a entender. Hagamos de cuenta que lo que tiene Amán son todas bendiciones eternas. Y hagamos de cuenta que Amán es cristiano. ¿Sí? Escuche bien lo que voy a decir. Pero de repente aquello que está allá es mayor que todo lo que tengo. Es como decir, mira, todo lo que tengo acá, todas estas bendiciones eternas que tengo acá, no me son suficientes. Yo quiero aquello. De eso a él le pasa, a este hombre le pasa, le dice, todo lo que tengo de nada me sirve si no tengo eso, si no tengo aquello. Y nosotros a veces podemos estar perdiendo de vista todas las bendiciones eternas en Cristo, las promesas eternas, su persona, la comunión con los hermanos, no disfrutando nada de lo que tenemos, porque estamos obsesionados con aquello, con un valor terrenal, pasajero. Y vivir así de esa manera es muy demandante de eso, es depender constantemente de eso, como está viviendo ahora este hombre, volviendo ahora a Amán a su lugar. Vivir como vive este hombre es una locura, depender constantemente de todas las cosas que están al otro lado. Que sí, que me miren, que me aplaudan, que me digan, que me reconozcan, que se ocupen de mí, que se preocupen, no, que si me miró, si no me miró, que tengo esto, que no tengo aquello. Es tristísimo otra vez lo mismo. Si un cristiano, si nosotros mismos dependemos de todo eso, ¿para qué entonces nuestro Señor Jesucristo? Entonces, roguemos al Señor en su gracia. Roguemos al Señor en su gracia que nos permita disfrutar de Él libre de todas estas cosas, hermanos. Libres de todo esto. Con un corazón sincero, con un corazón agradecido, gozoso de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como les decía recién, que no haya en nuestro corazón mayor bien que todo lo que este mundo pueda ofrecer. Que no haya en nuestro corazón, o que no se levante en nuestro corazón aquello que sea
o que nos engañe a nosotros y nos diga, no, esto es mayor que Cristo, esto es mejor que Cristo, esto es mejor que Dios, esto es mejor que no. El Señor nos guarde de eso. El Señor guarde nuestros corazones de caer y que guarde nuestros corazones del engaño y de la dureza que produce ese engaño del pecado. Que el Señor sea lo que nos satisfaga cada día. Que estemos en Él satisfechos. Que estemos con Él gozosos cuando las cosas van bien y cuando las cosas a nuestros ojos no son como nosotros esperamos. Que podamos encontrar en Él satisfacción en todo tiempo. Cuando hay para comer, cuando no hay para comer. Cuando me tratan bien, cuando no me tratan bien. Porque para Él vivimos. A Cristo el Señor servís. Que podamos gozarnos, mis hermanos, como lo dice el profeta, déjenme llegar allí. Me acordaba de este pasaje, Habacuc, cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, bueno, al final de todo esto, no lo voy a leer completo, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, que el Señor nos permita disfrutar de Él y que nada se interponga entre la comunión de los santos con su Señor. Que nada se interponga de todas estas cosas que se han mencionado. Que podamos disfrutar de nuestro Salvador siempre. Un pasaje que siempre mencionamos por cómo el Señor ha cambiado el corazón de este hombre y lo llevó a vivir así, es por ejemplo, Pablo en Filipenses, cuando él dice, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiera el Señor obrar en nuestro corazón para disfrutar de Él así con esta sinceridad cada día. Quiera el Señor obrar en nosotros para que podamos disfrutar de Él con total libertad y no seamos dependientes de las cosas de este mundo, de los aplausos, de los halagos, de las riquezas, de los logros, de nada, de nada. Yo les hablaba recién del consejo que le presentaban la familia, los amigos y la familia, la mujer de Amán. Y dice, ¿no? El versículo 14, le dijo Ser a su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana diga el rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra con el rey al banquete y entra alegre, con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Hablábamos en un principio el día domingo con respecto a esto. Si la ofensa fue pública, si todos lo vieron, si esto hizo mal a Amán, si esto lo puso enojado, si esto le cambió su humor, bueno, entonces que su castigo sea público. Que todos vean qué es lo que va a pasar con aquellos que hagan lo mismo que que hizo Mardoqueo, ¿no? Entonces, fíjense que este curso, este versículo, ya finalizando el capítulo, este consejo que le dan sus buenos amigos, su esposa misma, es muy parecido a otro que vamos a encontrar en las Escrituras.
En esta historia, acá nosotros mismos, en esta historia, sabiendo, conociendo el libro de Esther, qué es lo que pasó, sabemos que Mardoqueo no fue colgado. Sabemos que Mardoqueo, el Señor lo libró, no, el maligno no prosperó en todo lo que hizo. Pero sabemos que en la historia sí hubo alguien que fue colgado, sí hubo alguien que fue castigado, sí hubo alguien que llevó todas nuestras maldades, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. El consejo que está acá en el versículo 14 no prevaleció contra Amán, pero el consejo de hacer mal y de colgar al Señor sí, pero sí avanzó y sí se dio adelante unos años después, y fue nuestro Señor Jesucristo. El consejo del entorno de Amán, que traman esta gente, es parecido al de los ancianos. ¿Recuerdan, no? Cuando querían colgar al Señor o matar al Señor. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este consejo sí prosperó, pero conforme al consejo de Dios. Sabemos que este consejo prosperó porque Dios lo había determinado. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este consejo sí prosperó, porque Dios lo había determinado así. Porque así estaba establecido de que por nuestro Señor Jesucristo iban a ser perdonados los pecados de su pueblo, de los suyos. Que por el llegando nuestro Señor a la cruz, siendo colgado en esa cruz, Él iba a tomar nuestro lugar y sobre Él iba a ser la ira de Dios, cargando todos nuestros pecados. Aun cuando Él sabía todas las cosas que pasan por nuestro corazón, por nuestra cabeza, las cosas que pasaron antes de conocerle, las cosas que pasaron ahora, las cosas que van a pasar mañana. Aún con todo y eso, fue a la cruz, se sometió a la voluntad del Padre y cargó con todas nuestras iniquidades. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice Pedro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor sí fue colgado en un madero. Él sí, mis hermanos, fue colgado y nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice Pablo en Gálatas, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gracias a Dios por Cristo nuestro Señor. Gracias a Dios por Él, que con tanta maldad, con tanta debilidad en nosotros, murió por los impíos. Gracias a Dios que muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos enemigos, envió a su Hijo. Cristo murió por nosotros. Con todas nuestras maldades, con todas nuestras luchas, debilidades, nuestro Señor se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos y para que nos despojemos. Y todas estas cosas que mencionamos hoy, que vimos hoy, estos pecados, estas cosas que afloran, podamos despojarnos de ellos en Cristo, fortalecernos en Él y caminar en aquella senda que Él nos trazó, en aquellas huellas que Él nos dejó. Entonces, rogamos al Señor que en su misericordia nos permita disfrutar de Él con libertad,
que Él sea nuestro mayor tesoro, nuestro mayor bien. Oremos a Cristo. Señor Dios, Señor Jesús, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu amor y por tu cuidado. Te damos gracias por habernos lavado, limpiado de tanta inmundicia, de tanta maldad. Gracias por cargar nuestra iniquidad en la cruz. Gracias por haberte entregado y ser esa ofrenda perfecta y preciosa que el Padre aceptó y que por eso también nosotros podemos acercarnos ahora a ti, Señor. Gracias porque por ti, Señor, fuimos librados de la ira venidera. Por eso te ruego que en tu misericordia nos concedas negarnos a nosotros mismos, que seamos fortalecidos en tu gracia, Señor, que nos aferremos a tu justicia, que si nos vamos a gloriar, nos gloriemos en ti, que no respondamos como el mundo responde, que podamos hacer morir los deseos carnales, que llamemos el pecado como es, que podamos ser sinceros delante de ti y aún delante de los hermanos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.